Ok, mi nombre es Luis Simancas y estudiante de licenciatura de octavo semestre. El día de hoy voy a socializar la sentencia número 6 en la asignación de legislación para la educación a cargo del licenciado José Santos. Voy a organizar la presentación presentando el caso brevemente, especificando, resaltando cuáles derechos fundamentales son violados y cómo la Constitución reincorpora esos derechos a los menores. En este caso son unos niños pertenecientes a unas niñas de Colombia. Empecemos señalando que el derecho a la educación y el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas está soportado en el artículo 67, el cual dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Bien, las personas pueden presentar, en caso que sientan vulnerados sus derechos o de sus hijos, pueden presentar la acción de tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales de sus hijos cuando consideren que estos están siendo vulnerados por la actuación de terceros. La presente acción de tutela es presentada por personas naturales, que son los padres de los niños internados en el centro educativo demandado, conforme al artículo 10 del decreto 22591. Los padres como acudientes y representantes de sus hijos tienen legitimación para interponer la acción de tutela cuando consideren que una acción genera amenaza o vulnera los derechos fundamentales de sus hijos. Bien, entonces básicamente todo el proceso está dado principalmente como violación al derecho a la educación de niños pertenecientes a unas etnias, pero este caso dio realce a otro sitio de otra serie de anomalías que se van presentando. Entonces la educación, el derecho a educación de los niños indígenas por lo menos se deriva del texto constitucional que reconoce la protección y la prevalencia de los derechos de los niños. Adicionalmente, la Constitución establece que el derecho a la educación de las comunidades étnicas debe considerar las tradiciones lingüísticas propias de las culturas de las etnias para fomentar el respeto y el desarrollo de la identidad cultural. Entonces, en ese orden de ideas, la etnoeducación por su parte contiene los instrumentos internacionales y la legislación conforme a los instrumentos internacionales y la Constitución colombiana dispone que la etnoeducación deba partir del derecho por tradición, la historia, la cosmovisión y el lenguaje de la cultura de las comunidades que deben participar en el desarrollo de las políticas y de los sistemas educativos que sean apropiados en sus comunidades o territorios. Bien, entonces en este caso se presenta en la sala considera que frente a las acciones y omisiones destacadas y respecto a los derechos fundamentales invocados, ni el proceso penal que se cursa, ni el disciplinario que se adelanta en contra del sacerdote acusado de usar lenguaje discriminatorio e imponer castigos a los estudiantes son los recursos adecuados e idóneos para lograr la protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas del internado. En este caso, pues, como voy a detallar más adelante, hay un sacerdote a cargo de una clase, el cual se dirige a unos niños pertenecientes a unas etnias de Colombia, utilizando un lenguaje discriminatorio y muy ofensivo. Entonces, los padres, esto ya conocimiento de los padres de familia, quienes empiezan a interponer el recurso de tutela, pero al inicio se consideraba que este recurso no era el ideal, dado que la tutela como tal busca simplemente establecer si la acción se dio o no se dio, no protegiendo como tal los derechos fundamentales de los niños. Entonces fue algo que se empezó a discutir al inicio de esta acción de tutela. Ambos procesos se concentran en establecer la responsabilidad individual de la persona investigada, pero no realiza un análisis a fondo de las presuntas violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, a la no discriminación, de la dignidad humana, a la integridad de los niños. Estos son procesos que antes de evitar daños a los niños y niñas buscan determinar si estos se dieron o no, en tal caso sancionar al responsable. La Constitución y establece una serie de testigos, ¿verdad? Porque parte de la defensa fue decir, pues estaban en el derecho de
establecer estos castigos, pero en cuanto a ello, la Corte establece las siguientes reglas jurisprudenciales que son aplicables al caso que se analiza. Por ejemplo, cuando se usa en clase por parte de un docente una expresión que mantiene y representa estereotipos racistas y esclavistas en las estructuras lingüísticas, se promueve un trato excluyente que margina a las personas consideradas como parte de una determinada raza. Promover, justificar o preservar el uso de expresiones racistas en el ámbito de la educación, así como invisibilizar su contenido discriminatorio, desconoce los derechos a la igualdad y a su discriminación, a la vez que se supone un trato cruel y desagradable. Por tanto, una persona en calidad de profesor viola el derecho a la educación y a la igualdad, en especial el derecho al no ser discriminado, cuando emplea durante una sesión de clase una expresión claramente racista para representar un ejemplo, en especial si fácilmente se ha podido reemplazar por otra expresión pues, que suene menos grosera o menos racista. Entonces, en cuanto a la sentencia, en el proceso de revisión del fallo número 8 de noviembre de 2016, proferido por el juzgado primero del circuito de Puerto López, el expediente de la referencia fue seleccionado como para revisión por parte de la selección número 1 mediante un auto del 27 de enero del año 2017. Bien, hablemos un poquito de los antecedentes de esta tutela. Los padres de los menores implicados, cuyos nombres pues son bastante difíciles de pronunciar, Yeredo, Yure, Hagio, etcétera, son nombres bastante complicados que están contenidos en la tutela. Presentaron acción de tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud, la alimentación y la educación de sus hijos, presuntamente vulnerados por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Meta, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Pastoral Social de Villavicencio, debido a los aparentes maltratos que sufrieron los menores al interior del centro educativo Eustacio, en la sede que funciona como semi-internado. A continuación se exponen los hechos en lo que se funda la acción de tutela y la solicitud planteada por los padres. Bien, en cuanto a los hechos, los padres afirman que hacen parte de una comunidad indígena ancestral de Cubeo Sicuani y sus hijos van a un colegio semi-internado cerca de asentamiento en el caserío El Porvenir, en el municipio de Puerto Haitán. Los padres dicen que en el colegio donde asisten los niños y niñas hay 2 profesores que los maltratan por su origen étnico. Al respecto dicen que el sacerdote Amauris Antonio Avilés Otero, el seminarista Edison Salas y la profesora Julia Cárdenas quienes hacen parte del centro educativo les imponen castigos que atentan contra la dignidad humana. Cuentan que tanto el sacerdote como el seminarista han amenazado constantemente a los niños y niñas diciéndoles que van a desnudarlos y amarrarlos si desobedecen las órdenes que les imparten. Igualmente el sacerdote los discrimina a los niños, a quienes no les suministra comida porque no aportan dinero o por ser guaivos, el cual es un término bastante despectivo, término que se utiliza de manera denigrante y despectiva para referirse a los indígenas. Según el joven afectado, ella y otros niños han sido castigados de la siguiente forma: como represalia por no aprender o no atender la lección, son encerrados en una habitación desde las 5 p.m., pero no realizan ninguna actividad de mantenimiento, son obligados a realizar labores de aseo o huerta. Los niños cuentan que en diversas ocasiones se han ordenado el cierre del internado y los baños para que los niños indígenas no utilicen los servicios sanitarios en la noche. Y sobre esto el sacerdote dice que esas órdenes se han dado para ahorrar agua y ante la falta de gasolina para operar las bombas que permiten el suministro del líquido. Los niños mencionan que no reciben una buena alimentación, pues el padre y la profesora
toman más de la mitad del mercado, es decir, se llevan la comida a los niños, que la repartición de la comida se hace de manera desigual entre los niños indígenas y mestizos, e incluso algunos domingos no reciben la ración. Los niños indígenas son obligados a hacer oficio y son amenazados por no recibir alimento, mencionan los padres. Bien, finalmente acusan a profesores y sacerdotes de castigar a los menores forzándolos a meter las manos en el sanitario y a pasarlas por su cara. Una alumna también relató que fue obligada a tragarse la hoja de un cuaderno por no haberse aprendido las tablas de multiplicar. Entonces, todo este sitio de estas situaciones son las que, digamos, dan cabida a la tutela interpuesta por los padres. El director del centro educativo, Eustacio, presentó escrito para contestar la acción de amparo y señaló que la sede en la que ocurrieron los hechos queda a unos 70 kilómetros de la sede principal. Relató que el servicio de internado se presta a 23 estudiantes que cumplen con los requerimientos que para tal efecto estableció el Ministerio de Educación Nacional, por lo que el beneficio se puede perder. Asimismo adujo que su labor como docente lucha por la igualdad y para que no se realicen actos de discriminación, y que el sacerdote Mauri es una gran persona con muchos valores y no un ogro como lo describen en la tutela a los padres de los niños. Entonces, dice que básicamente ellos, en defensa de los padres encargados del internado, tienen las acusaciones que hacen contra el servicio educativo, que hacen de veracidad debido a que actualmente los alumnos se encuentran gozando del servicio educativo. Bueno, entonces, para darle solución a esta situación se tuvieron unas consideraciones. La sala de revisión es competente para revisar el fallo de tutela proferido contra el trámite de la transferencia del documento y lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3, 241, numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Bueno, entonces la decisión, después de que fue presentada delante de las autoridades competentes de la situación, se estableció que la acción de tutela era procedente, ya que obviamente y a todas luces se estaba violentando los derechos, no solamente a la educación, sino derechos fundamentales como era el derecho a la vida, a un trato digno, a la alimentación, y por ende se estableció que la institución debía restaurar los derechos a buen nombre de los niños, presentando una disculpa en público, es decir, que la tutela falló a favor de los padres. Ellos debían excusarse por el trato indebido. Los entes a cargo de la institución debían asegurarse que los niños, en un periodo no mayor de 48 horas, contaran con la provisión de alimentos necesaria que les era otorgada por la situación étnica a la cual pertenecían, y a su vez que los profesores firmaran un compromiso en el cual se comprometieran a capacitarse en el no uso del lenguaje discriminatorio y en la invisibilización de palabras que de alguna manera pueden ocasionar este tipo de maltrato. Los derechos a la educación y a un desarrollo armónico e integral de los niños y niñas y adolescentes exigen, entre otros aspectos, que las personas, docentes idóneos que respeten y promuevan los derechos y valores constitucionales y el uso de metodologías pedagógicas acordes a la dignidad humana y que promuevan valores democráticos, y el uso del lenguaje discriminatorio por parte de los docentes que genera escenarios de discriminación es contrario a una enseñanza libre de perjuicios y vulnera tanto a las personas discriminadas como a las personas menores de edad que en calidad de espectadores son también víctimas por el tipo de vivencia a la que son expuestos. Entonces,
Estas fueron las órdenes que se dieron cuando la tutela le fue a otros padres. Y resumí lo que acabo de decir, en el cual se ordena en un periodo de 48 horas que se establezcan el buen nombre de los niños, pidiendo disculpas, un compromiso de parte de los docentes. Y regularmente pues no se ordena la destitución del sacerdote ni de la docente, ya que ellos según la defensa, ellos no vulneraron los derechos a lo que aludían, que era a la discriminación, perdón, a la no alimentación y todas esas cuestiones, sino simplemente que fue una cuestión de vocabulario, un mal uso de un lenguaje discriminatorio. Pero la Corte determinó que se debía hacer restituir, o más allá de que los docentes se comprometieran a utilizarlo, los derechos de alimentación, de buen trato y todas esas cosas. Entonces, esa básicamente fue la situación y el fallo de la Corte. Entonces, este es el final de visualización. Espero que quede satisfecho. Muchas gracias por escuchar.